Ibrutinib es un tratamiento que se ha venido utilizando en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos para Waldenström durante muchos años. En el instituto donde yo laboro, en el Dana-Farber, comenzamos a utilizar Ibrutinib en el 2012. Ese fue el primer estudio que se hizo de Ibrutinib en pacientes con Waldenström. Lo hicimos nosotros en el Dana-Farber. Así que tenemos casi 10 años de experiencia con Ibrutinib. Entonces, han habido una serie de estudios prospectivos, ¿no? Utilizando Ibrutinib, sea solo o sea en combinación con rituximab. Entonces, lo que nos dio la idea de hacer este estudio fue de encontrar factores que puedan predecir qué pacientes van a tener mejor respuestas o respuestas más duraderas a Ibrutinib, y si hay algún factor clínico que esos pacientes tengan que nos puede dar una idea de qué paciente va a ser mejor o no. Entonces, nosotros juntamos toda nuestra experiencia de pacientes con Ibrutinib en nuestro centro, y eso incluyó aproximadamente 370 pacientes que hemos seguido en los últimos 10 años, y colectamos data clínica y patológica al momento de iniciar el tratamiento de Ibrutinib, sea solo o con rituximab, y seguimos esos pacientes durante el tiempo. Nosotros tenemos una base de datos que colectamos la data de una manera muy diseñada, ¿no? Para tener la data completa o lo más completa que se pueda, que es un desafío grande en estudios retrospectivos. Entonces, en este estudio pusimos 339 pacientes en este estudio, los cuales habían sido tratados en nuestro centro en los últimos 10 años. Y lo que encontramos fue de que los pacientes que tenían mutaciones en CXR4 y los pacientes que se presentaban al momento de iniciar el tratamiento con Ibrutinib con cuenta de plaquetas de menos de 100, tuvieron una sobrevida libre de progresión más corta, ¿no? Lo de las mutaciones de CXR4 ya lo habíamos visto previamente en pacientes que habían estado en estudios clínicos, ¿no? Cuando vemos el estudio seminal de 63 pacientes con enfermedad relapsada, los pacientes con CXR4 tuvieron menores tasas de respuesta, ¿no? La respuesta global de 80% contra 100% si no tenía mutaciones en CXR4, las respuestas mayores 60 contra 80%, e inclusive las respuestas muy buenas 10% contra 40%, ¿no? Y la sobrevida de progresión a 5 años, si mal no recuerdo, fue 40% contra 75% de pacientes que no tenían mutaciones en CXR4. Lo mismo se vio en el estudio prospectivo en primera línea, en los cuales la sobrevida de progresión a 4 años fue de un 90% si no había mutaciones en CXR4, pero fue de un 60% si sí había mutaciones en CXR4. De manera que no fue muy sorprendente ver que realmente estas mutaciones impactan, ¿no? La respuesta, son respuestas menores, y también la sobrevida de progresión en pacientes con Waldenström. Un poco sorprendente fue el hecho de encontrar trombocitopenia, ¿no? Como un marcador pronóstico hasta cierto punto para la sobrevida libre de progresión o la respuesta, ¿no? Entonces elaboramos nosotros una herramienta pronóstica hasta cierto punto, en los cuales se le da un punto a los pacientes con mutaciones XR4, a un punto a los pacientes que se presentan con trombocitopenia al momento de iniciación de tratamiento, y obviamente los pacientes que no tuvieron ninguno de esos dos factores tuvieron una mejor sobrevida de progresión. Si los pacientes tenían uno de ellos dos, sin importar cuál era, la sobrevida es un poco menos, y en pacientes que tienen las dos marcadores, la sobrevida de progresión fue inclusive un poco menor, ¿no? Entonces, de esa manera evaluamos esto. Queremos evaluar esto en otros inhibidores de BTK. Estoy en conversaciones con la gente del estudio de Aspen para ver si se puede evaluar herramienta pronóstica en este grupo de pacientes con acalabrutinib o con osanabrutinib, que son los nuevos, inclusive con pirtobrutinib, que son los nuevos inhibidores BTK no covalentes, ¿no? Otra parte interesante del estudio fue que también evaluamos sobrevida global, ¿no? Del momento de iniciar el tratamiento, sobrevida global en los pacientes que comenzaron el tratamiento por primera vez, primer tratamiento de Ibrutinib, tratando de evaluar lo que se conoce como el Score Pronóstico Internacional para Waldenström, o el IPSS-WM. Ese estudio se hizo hace muchos años y evalúa hemoglobina, plaquetas, IgM, y evalúa la edad del paciente y también los niveles de microglobulina beta 2, ¿no? Y basado en este estudio se puede uno predecir la sobrevida global. O sea, ese es el riesgo de muerte básicamente de cualquier causa.
y eso no se había validado previamente en pacientes tratados con inhibidores BTK, y lo validamos en este estudio, y lo que vimos fue que realmente no había un valor pronóstico del IPSS-WM en pacientes con Waldenström tratados con ibrutinib en primera línea, ¿no? Obviamente la muestra estadística puede ser un poco más grande y el seguimiento puede ser un poco más largo, ¿no? Siempre esos son los problemas con los estudios que hacemos, pero pareciera que no hubiera un valor pronóstico de estos factores para sobrevida global. Entonces, me parece que este estudio nos ayuda mucho a entender la sobrevida de estos pacientes, cómo pronosticar la sobrevida de estos pacientes, y obviamente cómo tratar a esos pacientes en el futuro, y queremos validar estos hallazgos en pacientes tratados con inhibidores BTK de segunda generación.